Capítulo 356. Sorpresa de Mandalay. Oye, ¿qué? En ese momento, Mono Maneito de la clase B apareció repentinamente de la nada, luciendo como si quisiera que lo golpearan mientras trataba de llamar la atención sobre sí mismo. ¿Escuché bien? ¿Alguien de la clase necesita tutoría? Eso significa que alguien reprobó el examen final. Qué raro. Qué raro. ¿No se supone que la clase A es mucho mejor que la clase B? Ah, qué raro. Pero tan pronto como dijo eso, la atmósfera previamente alegre y cargada de emoción por la pijamada se disipó instantáneamente como agua helada. ¿Se está burlando de Kaminari Todoroki? Preguntó Kirishima sorprendido. Ja. Tetsu se burló de Monoma, observándolo como un payaso confiado haciendo malabarismos sin recibir aplausos. Al mismo tiempo, Monoma, que originalmente había planeado seguir burlándose de ellos, se congeló en el lugar mientras Kaminari y Todoroki giraban sus ojos hacia él. Acababa de darse cuenta. Los dos estudiantes que Mineta había mencionado que necesitaban tutoría eran exactamente los que ahora le estaban dando esa mirada escalofriante. En ese momento, los recuerdos de las actuaciones de Kaminari y Todoroki durante el festival deportivo de la UA le vinieron a la mente. Acababa de provocar a los dos estudiantes más fuertes del primer año del curso de héroes. De ninguna manera. De entre todas las personas, no podrían ser ellos ahí. Justo cuando el pánico se apoderó de él, un dolor agudo golpeó la parte posterior de su cabeza y cayó de rodillas en estado de shock. Lo siento mucho. El representante de la clase B, Kendo Itsuka, sujetaba con una mano la nuca de Monoma y hacía una reverencia a la clase A en señal de disculpa antes de subir al autobús escolar. No esperaba que la clase B también estuviera aquí, dijo Midoriya con una sonrisa. ¿Entonces este campamento de entrenamiento es en realidad una sesión conjunta entre ambas clases? Preguntó Momo, tocándose la barbilla pensativa. Mientras las dos clases intercambiaban saludos, Aizawa miró la hora en su teléfono y luego interrumpió sin dudarlo. Bien, hora de irnos. Sube al autobús. Pronto, el autobús que transportaba a los 21 estudiantes y profesores de la clase A salió de la puerta de la UA y aceleró hacia la autopista hacia los suburbios. Escuche atentamente, el autobús parará una vez cada hora y luego nosotros. Antes de que Aizawa pudiera terminar de explicar sobre las pausas para ir al baño, notó que nadie en las últimas filas estaba escuchando. Algunos charlaban, otros bebían jugo, otros tenían auriculares y algunos jugaban con sus teléfonos. Solo el representante de clase Ida intentaba a gritos que todos se callaran. Olvídalo. Probablemente esta sea la única vez que tengan energía para hacer tonterías como esta. Aizawa se rindió, se dio la vuelta y cerró los ojos para echarse una siesta. Kaminari, sentado junto a Kyoka Hiro, miraba con la mirada perdida la pantalla oscura de su teléfono. Había tomado una decisión, pero eso no significaba que no sintiera nada. ¿En qué estás pensando? Un golpecito en el brazo lo sacó de su letargo. Al girar la cabeza, vio a Kyoka sosteniéndole uno de sus auriculares, mirándolo con curiosidad. Ah, no es nada. Solo estaba pensando. Este viaje podría no ser tan sencillo como parece. Después de todo, estamos en el curso de héroes. Cierto, pero no le demos tantas vueltas ahora. ¿Quieres escuchar música conmigo? Dijo Kyoka con una sonrisa. Claro. Kaminari tomó el auricular y se lo puso en el oído derecho. La canción que sonaba le resultaba familiar, aunque no la había escuchado a menudo. Isaias. Quiero estar a tu lado para siempre. No importa qué pruebas traiga el futuro, las superaremos juntos. Nuestro encuentro fue el destino, por eso estamos aquí. Porque escuché tu voz. Esto es. Al ver su expresión de sorpresa, Kyoka rió suavemente. Como prometí, esta canción es solo para nosotros dos. Sí. Kaminari asintió con seriedad. Acompañado por las voces distintivas de chicos y chicas adolescentes, el autobús transportaba su anticipación, emoción, preocupaciones y determinación mientras avanzaba hacia lo desconocido. Aunque el peligro venga para nosotros. Mientras esté contigo puedo afrontarlo. Quizás fue la forma de Aizawa de vengarse de los estudiantes que lo ignoraron antes, pero el conductor no paró ni un segundo. Siguieron conduciendo durante más de 3 horas seguidas.
La mayoría de la gente no se dio cuenta, excepto Mineta, que había bebido la mayor cantidad de jugo y estaba claramente en apuros. Desafortunadamente, ya habían pasado el área de descanso y no se permitía detenerse en la carretera. Así que a Mineta solo le quedó seguir el consejo de Aizawa y aguantar. Afortunadamente, después de un tiempo indeterminado, el autobús finalmente se detuvo, para gran alivio de Mineta. Habían llegado al borde de un bosque, rodeado de aire fresco y exuberante vegetación. Por fin estoy aquí. Tetsu suspiró aliviado, estirando las extremidades. Pero aquí no hay nada, dijo Kaminari, mirando a su alrededor y notando que faltaba el autobús de la clase B. Oye, ¿de quién es ese coche? Kyoka señaló un vehículo negro cercano, y algunos estudiantes se acercaron. Parece que ya hay alguien más aquí, pensó Kaminari. Hola, era Seread. La puerta delantera del coche negro se abrió y dos figuras, una de rojo y otra de azul, saltaron a gran velocidad y se detuvieron en el centro del claro en un instante. ¿Cuánto tiempo sin verte? Los estudiantes se sorprendieron al ver a su maestra, siempre cansada, saludar respetuosamente a los dos recién llegados. Sus ojos brillantes te atrapan. Lindo misil de gato. Gatos salvajes, salvajes. Todos se quedaron mirando en silencio y atónito mientras las dos heroínas profesionales, vestidas con faldas cortas estilo Catwoman, adoptaban una serie de poses exageradas y vergonzosas. Equipo Rocket. Equipo Ginyu. Incluso Kaminari, quien se enorgullecía de ser ligeramente Chuuni, sintió vergüenza ajena. Incluso él tenía sus límites. Vestirse y soltar frases así en público, no lo soportaba. Son los héroes profesionales conocidos como los Pussycats. Se encargarán de tu entrenamiento. Aizawa dio una breve explicación. Como era de esperar, mi gorilla, siempre entusiasta de los héroes, se iluminó de emoción y repitió rápidamente. Dirige una agencia conjunta, un equipo de 4 prohéroes. Se especializan en operaciones de rescate en montaña y bosque. Llevan más de 12 años activos. One. Antes de que pudiera terminar, una mancha azul apareció frente a él y un guante grueso con la forma de la pata de un gato lo golpeó en la cara. Cuidado. Solo tengo 18 años. ¡Qué rápido!, pensó Kaminari con asombro. Estos veteranos héroes profesionales tenían excelentes habilidades de combate. Después de intercambiar saludos, el héroe de traje rojo señaló hacia el bosque y dio un anuncio formal. Toda esta zona está bajo nuestra jurisdicción. Su alojamiento está al pie de la montaña de allá. ¿Tan lejos?, gritó la clase al unísono. Si es así, ¿por qué nos detuvimos aquí? No me lo digas. La pregunta de Uraraka desató un mal presentimiento en todos. Escuchen. Los gatitos que no lleguen a las 12:30 no tendrán almuerzo. Bromeó el héroe profesional de traje rojo, Mandalay Cat. Pero ya nadie escuchaba. Kirishima, Ojiro y los demás ya estaban corriendo hacia el camión. Lo siento a todos. El campamento de entrenamiento ha comenzado, murmuró Aizawa con las manos en las caderas. Al instante siguiente, la Pixie Bob del traje azul se dirigió al frente del autobús y se agachó. Presionó su mano enguantada contra el suelo. Auge. El suelo bajo los estudiantes explotó hacia arriba como una erupción volcánica, arrastrando a todos por los aires. Grieta. Pero en ese instante, una luz dorada surgió del caos. Una figura envuelta en una electricidad deslumbrante emergió, sosteniendo a 2 niñas en sus brazos. Estallido. Kaminari, habiendo entrado en modo de movimiento de alta velocidad, aterrizó sano y salvo en el borde del bosque, dejando suavemente a Kyoka y Momo. La verdad es que no me molestan los sobresaltos como este, pero al menos podrían avisarnos. Mi mamá se esforzó mucho lavando este uniforme escolar. Kaminari se paró entre las chicas, ignorando al resto de los estudiantes, que ahora estaban cubiertos de tierra y completamente desaliñados. Miró a los 3 héroes profesionales y dijo con calma. Este niño. Mandalay miró sorprendido a Kaminari Denki. Capítulo 357. Campo de batalla del bosque de las bestias. El profesor de la clase 1A, de pie junto a Mandalay, lo presentó con voz grave antes de añadir. Según el director, podría ser el estudiante de primer año más fuerte del curso de héroes de Japón. ¿Un genio?
Mandalay observó con gran interés al chico rubio que la miraba de frente. La electricidad que crepitaba constantemente en su cuerpo le daba un aspecto increíblemente genial. Y también es muy guapo. Si fuera más joven, me habría sentido tentada. Bromeó Pixie Bob. Bueno, entonces, comencemos. Mandalay se agarró a la barandilla frente a ella con ambas manos y les gritó a los nerviosos estudiantes de la clase a que estaban abajo. Este es territorio privado. Puedes usar tus dones. A partir de ahora, tienes 3 horas para atravesar este bosque de las bestias y llegar a los dormitorios por tu cuenta. ¿Bosque de las bestias? Mi gorilla, Ida, Tetsu y los demás giraron la cabeza en estado de shock hacia el vasto, denso y oscuro bosque que tenían delante. Ni hablar, ¿qué pasa con este nombre que suena a RPG? Zero fue el primero en decir lo que pensaba. ¿De verdad hay monstruos ahí dentro? Tetsu miró a su alrededor con cautela, intentando detectar cualquier movimiento extraño. Va con el estilo de Mandalay, ¿verdad? Dijo Mamo con una sonrisa, palmeando su uniforme aún impecable. Zas. Aguanta. Aguanta. De verdad que lo aguanté. Date prisa, encuentra un tronco. Maldita sea, voy a explotar. Una mancha violeta salió disparada de la multitud antes de que alguien más pudiera reaccionar, corriendo directamente hacia el bosque. Mira cuánto se está esforzando ese niño. Je. Kirishima se rió. Pero en ese momento, un grito aterrorizado se escuchó de repente, y antes de que alguien pudiera responder, mi gorilla instintivamente se lanzó al modo full cowl, un destello verde se dirigió hacia el bosque. Vamos a echarle un vistazo también. Gritó el representante de la clase Ida, y todos lo imitaron rápidamente. Todo esto ocurrió bajo la mirada de los 3 héroes profesionales de arriba. Por cierto, ¿no tienen ustedes, los héroes, otro estudiante al que consideren el más fuerte? ¿Cómo se compara con Kaminari Denki? Mandalay se giró hacia Pixie Bob, quien se ajustaba el visor inteligente, luego miró a Aizawa y preguntó. Mirio. Aizawa bajó la cabeza pensativo, con las manos en los bolsillos. Al principio quiso decir que Kaminari, siendo de primer año, no podía compararse con alguien como Mirio. Pero extrañamente, esas palabras se detuvieron en sus labios. Porque cuanto más pensaba en ello, más difícil le resultaba determinar quién era realmente más fuerte. Lógicamente, Mirio estaba en tercer año, mientras que Kaminari solo estaba en primero. Pero Mirio había madurado tarde. No había destacado mucho en su primero o segundo año. Kaminari era todo lo contrario. Ahora, su fuerza superaba la de la mayoría de los héroes profesionales. ¿De verdad aún podía considerarse de primer año? Lo siento, no puedo responder esa pregunta ahora mismo. Dijo finalmente Aizawa. Ah. Mandalay arqueó una ceja y sonrió. Parece que este Kaminari Denki es realmente excepcional. Se giró hacia Pixie Bob y añadió. ¿Oíste eso? No seas indulgente con él. Entiendo. Pixie Bob comprendió inmediatamente y levantó el pulgar, aumentando silenciosamente la dificultad de la prueba en 2 niveles. ¿Pero no están ustedes, héroes, un poco desordenados con su horario, era seriedad? Preguntó Mandalay. Aizawa la miró de reojo y pensó para sí mismo. ¿Tú eres quien simplemente aumentó la dificultad y ahora te quejas? Aún así, como ella era mayor, él respondió cortésmente. Normalmente, no empezamos a distribuir las calificaciones provisionales hasta la primera mitad del segundo año, pero esta vez les damos la oportunidad de obtenerlas antes en la residencia. Así que sí, las cosas van un poco apresuradas. Lo que quiero decir es un permiso de uso limitado de Kirk para emergencias y una licencia provisional para la actividad de héroe. Con los villanos volviéndose más activos últimamente, necesitan una forma de defenderse y me refiero a todos ellos. Mientras tanto, mi gorilla, que acababa de salvar a mi neta a tiempo y había golpeado a una bestia de roca en pedazos, se sorprendió al descubrir que se estaba reformando. Vaya, qué monstruo. Los demás que llegaron también vieron a la criatura antes que mi gorilla. Entre ellos, Kirishima, al ser jugador, quedó especialmente impactado. Genial, esto debe ser obra de Pixie Bob, ¿verdad? Dijo Kaminari en voz baja, acercándose con una chica a cada lado. Obviamente está hecho de tierra, así que, en teoría, mientras el suelo siga ahí, puede seguir reformándose. Dijo Mamo con seriedad.
¿Reforma infinita? Kyoka miró sorprendida a la bestia de roca completamente regenerada. Pero lo que más me intriga es... Justo cuando Kaminari estaba sumido en sus pensamientos, Iida, Bakugo y Tetsu ya habían entrado en acción. Como claramente no era una criatura real, Koji no intentó usar su don. Se quedó atrás, observando con nerviosismo. Explosión recíproca. Morir. Boom. Boom. Ante sus ataques explosivos, la bestia de roca volvió a desplomarse, esta vez todavía humeante. Bien hecho. Gritó Mina, saltando de emoción. Como era de esperar de Bakugo. Gritó Kirishima con admiración. Imbéciles, aún no ha terminado. Bakugo frunció el ceño, apretando los puños y mirando hacia el bosque. Uraraka, Midoriya y los demás siguieron su mirada y se quedaron atónitos al ver varios monstruos de roca, cada uno de 3 o 4 metros de altura, saliendo de entre los árboles. Y no solo eso, más criaturas aladas surgieron del suelo y se elevaron hacia el cielo. Vaya. ¿Cuántos son? Gritó Tetsu con los puños apretados. Oigo al menos 30 pasos, y la cifra va en aumento. Dijo Kyoka, conectando sus auriculares al suelo para escuchar. Contando los del cielo, hay unos 50. Uraraka señaló las copas de los árboles, alarmado. No. Corrigió Momo. Estos monstruos de roca se regeneran, así que deberíamos multiplicar la cifra por 2. Mientras hablaba, tocó los anillos dorados en sus manos, y al segundo siguiente, se transformaron en 2 extrañas pistolas doradas. Kaminari también notó que Kyoka tocaba suavemente el anillo negro de su muñeca derecha. El metal negro fluía como agua, envolviéndola. Momentos después, apareció un traje de combate completo estilo Valhir, lo que provocó una leve sonrisa en Kaminari. El único de la clase que podía llevar consigo su traje de heroína era su discípulo. Parece que Wa quiere ver cuánto han crecido todos durante las vacaciones de verano. En ese caso. Mientras Kaminari pensaba esto, el anillo dorado en su muñeca comenzó a brillar, y pronto, la familiar tela dorada de cáncer apareció en su cuerpo. Grieta. Al instante siguiente, una electricidad dorada irrumpió en el caótico campo de batalla. El llamado Bosque de las Bestias. Se había convertido en una auténtica zona de guerra. Bueno, les dejo el resto a ellos. Al ver las constantes explosiones y el denso humo que se elevaba del bosque, Aizawa se giró y caminó hacia el autobús. Planeaba recuperar el sueño. Bien, también tenemos curiosidad por ver de qué son capaces estos gatitos. Capítulo 358. Ni siquiera está cerca. Auge. Un destello dorado de electricidad atravesó el cielo, y el dragón de tierra, que estaba en el aire, agachó repentinamente la cabeza. A pesar de estar claramente hecho de arcilla, emitió un chillido vívido al batir las alas y caer en picado. ¿En serio te has convertido en un experto en municiones? Sentado en lo alto del tronco de un árbol, Kaminari sostenía la espada Ame no Murakumo en su mano, observando a Momo a la distancia mientras ella realizaba una exhibición espectacular de potencia de fuego. Rugido. El dragón de tierra que acababa de estrellarse contra el suelo se reformó rápidamente y atacó de nuevo, con garras y colmillos al descubierto. Pero Kaminari no le prestó atención. Con un movimiento casual, soltó la espada de su agarre. ¡Zas! Al momento siguiente, la espada Ame no Murakumo se convirtió en una luz dorada y se disparó hacia adelante, cortando instantáneamente al dragón de tierra en docenas de pedazos como una verdadera arma divina. En otro lugar, Momo, completamente concentrada en la batalla, no se dio cuenta de que alguien la estaba observando. Había demasiados monstruos terrestres. En ese momento, cada estudiante lidiaba con al menos 1 o 2 por su cuenta. Rugido. Una enorme bestia terrestre de entre 3 y 4 metros de altura emitió un grito aterrador mientras blandía un brazo grueso y bestial hacia ella. Momo, empuñando 2 pistolas doradas, esquivó con impresionante agilidad mientras disparaba una rápida ráfaga de tiros al monstruo que cargaba. Lo fascinante fue que cada una de las 2 balas causó diferentes efectos al impactar. La bala en la pierna estalló con una niebla helada, congelándola en el lugar, mientras que el disparo en la cabeza explotó en llamas, destrozando su cráneo en llamas. Tras eliminar la amenaza que se cernía sobre ella, Momo observó con calma su entorno.
Al ver a Mineta a lo lejos, con la cabeza ensangrentada y siendo perseguido por dos monstruos terrestres, Momo inmediatamente combinó sus pistolas. En el siguiente instante, las pistolas gemelas doradas emitieron un brillo dorado y rápidamente se fusionaron y cambiaron de forma. Un momento después, una lanza dorada se formó en su mano y una tenue luz rosa brilló en su brazo mientras se materializaba una revista dorada a juego. Hacer clic. El cargador apareció y, antes de que pudiera caer, fue arrebatado suavemente por una mano justa e insertado en la lanza. Toda la secuencia de acciones fue claramente practicada, su compostura y precisión emitían un fuerte aire de profesionalismo. Auge. Apuntó, apretó el gatillo y, con un disparo sordo, un rayo dorado estalló desde el cañón. El disparo eléctrico se movió a una velocidad increíble, destruyendo al monstruo terrestre detrás de Mineta en un instante. Momo procedió entonces a dispararle y continuó apoyando a sus compañeros. Destellos eléctricos dorados volaron entre los árboles y la multitud. A primera vista, casi parecía obra de Kaminari. Lo que Kaminari no sabía era que después de estudiar seriamente la propuesta que él había escrito, Momo comenzó a hacer preparativos y mejoras con el apoyo total de su familia. Gastó dinero para contratar a instructores retirados de las fuerzas especiales estadounidenses y a tiradores europeos de élite. También buscaba con frecuencia el consejo del tutor de tercer año de la UA, el francotirador Proero, para perfeccionar su técnica de tiro después de clase. En cuanto al equipamiento, había disparado casi 60.000 rondas de diferentes balas en los últimos meses, practicando casi todos los días. Al mismo tiempo, se incorporó un equipo de investigación, basándose en la propuesta de Kaminari, para desarrollar una serie de balas especiales y equipo personalizado. Momo memorizó los datos de sus hallazgos e intentó recrearlos con su don. Las balas congelantes, las rondas explosivas de llamas e incluso las balas de francotirador relámpago nacieron de este proyecto. En resumen, mientras Kaminari se hacía más fuerte, Momo también trabajaba duro confiando en su riqueza y su gran inteligencia. A medida que pasaba el tiempo, los aparentemente interminables monstruos de tierra se convirtieron en montones de tierra por los esfuerzos de la clase A. Todos avanzaron constantemente hacia el área objetivo. Sin embargo, después de más de 2 horas de intenso combate, la mayoría de los estudiantes comenzaban a cansarse. Mineta, con la cabeza ensangrentada, se desplomó en el centro. Ya no podía producir ni una sola uva. Uraraka, tras haber usado su don más de 30 veces, se aferró a un árbol mientras vomitaba. Uf, ya no puedo más. Ya no aguanto más. Con lágrimas en los ojos, Asido gimió de dolor mientras miraba sus brazos rojos. Había usado demasiado ácido, causando que incluso su cuerpo antiácido llegara a su límite. Te dije que te controlaras. ¿Ves lo tranquilo que estoy ahora mismo?, dijo Aoyama Yuga con una sonrisa, pasándose una mano por el pelo rubio. Si tienes tanta energía, ¿por qué te quedas ahí parado? Usa tu láser ya, espetó Asido. Eso no servirá. Conozco bien mi cuerpo. Si disparo una vez más, seguro que me da diarrea, y aquí no hay baños, respondió Aoyama con seguridad. Cada vez más gente comenzó a retirarse a la zona segura del centro. Agakure, que no podía hacer mucho, Koji, que estaba demasiado cansado y no quería molestar a los pájaros, Kirishima, cuyo endurecimiento había desaparecido, Masirao, cuya cola estaba demasiado dolorida para moverse, Shoji, que había sufrido heridas, Sero, que se había quedado sin cinta, y Tsuyu, completamente exhausto. Al final, los únicos que seguían luchando eran Kaminari Denki, Midoriya Izuku, Bakugo Katsuki, Shoto Todoroki, Tetsu Tetsu, y Ida Tenya, Tokoyami Fumikage, Kyoka y Momo. Bakugo, retrocede y descansa un poco, gritó Kirishima, mirando la espalda de Bakugo. Callarse la boca. Auge. Aunque era la primera vez que lo decía ese día, el dolor punzante en sus brazos le dijo a Bakugo que necesitaba descansar. Pero viendo que el bastardo relámpago, el bastardo mitad y mitad y el nerd llorón seguían avanzando, no pudo ser el primero en retroceder. Su pensamiento era simple. Si nadie más podía continuar, entonces él sería el último en pie. Kachan, detente. Te lastimarás gravemente las manos si sigues, gritó Midoriya entre jadeos, con el cuerpo exhausto tambaleándose. Eres un pesado, cállate, exclamó Bakugo, frustrado. Si quieres descansar, vete. Deja de quejarte.
Uf. Mi gorilla dudó. Sabía perfectamente que sus fuerzas estaban a punto de agotarse. En ese momento, Kaminari, en el frente de batalla, atacando a los monstruos terrestres con su sable de luz, habló. Mi gorilla, Bakugo, líder de escuadrón, Momo y Kyoka, ya pasaron su límite. Déjenos encargarnos. Vuelvan más tarde si necesitamos cambiar. A Bakugo no le hizo gracia que lo incluyeran y gritó de inmediato. No me des órdenes. Pero justo cuando saltó hacia adelante para hacer estallar a otro monstruo, no solo su don no se activó, sino que un dolor agudo atravesó sus brazos, haciéndole apretarlos en agonía. Ruido sordo. Kachan. Cuidado. Mi gorilla entró en pánico al ver al monstruo de tierra blandiendo su enorme brazo hacia Bakugo, quien ahora estaba doblado de dolor. Intentó correr hacia él, pero su cuerpo ya no se movía, por mucho que su mente gritara. Zumbido. Auge. En un destello de luz dorada, Kaminari apareció, destrozando el torso del monstruo terrestre con una patada. Aterrizó suavemente frente a Bakugo. KR. Bakugo, en cuclillas en el suelo y agarrándose los brazos, estaba a punto de decir algo cuando escuchó al bastardo del rayo hablar. Hazte más fuerte. Aún no estás cerca de lograrlo. Capítulo 359. Yasakani no Magatama. Aunque las palabras de Kaminari sonaron duras, realmente buscaba el bien de Bakugo. Persuadir con amabilidad no habría tenido ningún valor para alguien como él. De hecho, no eran solo Bakugo, Kyoka y Momo los que no estaban en buena forma. Incluso con el apoyo del batitraje, el don de Kyoka, el conector auricular, tenía límites. El uso excesivo de ondas sonoras le causaba fatiga en los conectores, dolor e incluso tinnitus. La situación de Momo era aún más simple. Tras varias horas de creación constante, sus reservas de grasa corporal habían llegado a un mínimo crítico. Aunque cada bala consumía una pequeña cantidad, la gran cantidad utilizada había tenido un efecto devastador. Ida apenas podía moverse. Aunque no estaba herido, mi gorilla, cuya condición apenas mejoraba, ya lo había alcanzado. En otro lugar, el autobús seguía estacionado al borde del bosque. Aizawa, ya envuelto en su saco de dormir amarillo, se había quedado dormido bajo el aire acondicionado frío. ¿Qué tal? ¿Podrán los gatitos llegar a los dormitorios en 3 horas? Mandalay, vestido de rojo, se paró junto a la barandilla de la carretera y preguntó con una sonrisa. Bueno. Pixie Bob, con su vestido azul, dudó mientras observaba el bosque a través de sus dispositivos controlados por su don. Mandalay la miró confundido. La mayoría de los gatitos han perdido temporalmente su capacidad de lucha por diversas razones. Pero hay 4 que, sorprendentemente, aún parecen capaces de luchar unas horas más. Respondió Pixie Bob, asombrado. ¿Cuáles 4? Seguro que ese chico rubio es uno de ellos, ¿verdad? Sí, él. Pero, sinceramente, se lo ha tomado con calma. Solo se enfrenta a los monstruos terrestres que se le acercan. Pixie Bob hizo pucheros, preguntándose si debería volver a aumentar el desafío. Mandalay no se sorprendió. Después de todo, el Aseread había dicho que era el más fuerte de primer año. ¿Y los otros 3? Uno es el chico con cabeza de cuervo. Rara vez ataca directamente, sino que usa esa criatura de sombra que emerge de su cuerpo. Y esa sombra no parece tener limitaciones físicas. Otro es el chico con el pelo mitad rojo, mitad blanco. El lado izquierdo de su cuerpo libera fuego y el derecho hielo. Alterna entre ambos con facilidad, sin agotamiento físico perceptible. Mandalay escuchó mientras se ajustaba sus gafas inteligentes, habiendo ya extraído la información básica. Tokoyami Fumikage, Ton. Sombra oscura. Shoto Todoroki. Es el hijo de Endeavor. Esa revelación la impactó profundamente. Como héroe profesional de élite, Endeavor era superado solo por All Might en reputación. También hay un chico de pelo plateado. La verdad es que me sorprendió. Tiene la mayor cantidad de derribos, es el luchador más activo del grupo y parece capaz de llegar aún más lejos. Pixie Bob murmuró con incredulidad. En términos de resistencia bruta, este chico podría incluso superar a Tiger. Está aplastando a estos monstruos terrestres solo con sus puños, piernas y pies. Y me refiero ahora, no hipotéticamente. ¿Estás exagerando? ¿Puños? Mandalay arqueó una ceja y al instante sacó la información de Tetsu. Tras leerla, dijo.
Su don es acero. Si los está aplastando mientras está activado, no es nada raro. Pixie Bob miró a Mandalay con una expresión compleja. Me refiero a que sin usar su don. Usando sus gafas inteligentes, había visto que aunque Tetsu pasaba la mayor parte del tiempo en su forma de acero, regularmente la desactivaba y peleaba con puños y patadas. Más fuerte que Tiger en resistencia y capaz de aplastar monstruos terrestres sin dones. ¿Me estás diciendo que tenemos al segador de puño desnudo aquí?, dijo Mandalay, medio en broma. No es broma. De verdad que pelea como uno. Delicias asintió y luego sonrió con picardía. Ya que estos 4 gatitos son tan capaces, creo que me divertiré un poco. No te pases. Ya duplicamos la dificultad original. Si la presionas más, alguien podría salir lastimado, dijo Mandalay, visiblemente preocupado. Tranquilo. Concentraré la presión solo en esos 4 grandes felinos. No me meteré con los demás. En lo profundo del bosque, Kaminari Denki, Tetsu, Tokoyami Fumikage y Shoto Todoroki habían formado un sólido perímetro defensivo. Mientras neutralizaban a los monstruos de la tierra por todos lados, lentamente guiaron a sus cansados compañeros hacia adelante. ¿Cómo diablos están haciendo esto? Después de cortar a otro dragón volador terrestre con su espada, Kaminari no pudo evitar preguntarse. ¿Cómo logra Pixie Bob manejar un control inteligente de alcance ultra largo como este? Había al menos 400 a 500 metros desde el autobús hasta su posición actual, y el denso bosque bloqueaba completamente la línea de visión. Sin embargo, estas construcciones terrestres movían como criaturas reales, distinguiendo a sus aliados de sus enemigos e incluso regenerándose tras ser destruidas. Era increíble. Kaminari. En ese momento, Tetsu, que acababa de golpear a un monstruo terrestre en la cara, gritó. ¿Te has dado cuenta de que no bajan? Kaminari miró hacia arriba y se dio cuenta de que los monstruos que emergían de las profundidades del bosque se habían convertido en una masa espesa y pululante. Probablemente estemos cerca del campamento, así que han aumentado la presión, dijo Shoto Todoroki con calma a su lado. La oscuridad prepara su asalto final, y el amanecer se acerca, murmuró Tokoyami dramáticamente. Parece que los profesores no piensan dejarme tranquilo, pensó Kaminari con una sonrisa burlancia. Solo espero que estén listos para que el bosque sea destrozado. Luego, rápidamente dio órdenes. Todoroki, lanza un ataque de hielo a gran escala y coordínate conmigo para eliminar la mayor parte de los monstruos. Tokoyami, Tetsu, ustedes dos encárguense de la limpieza y asegúrense de proteger a los demás. Entendido. Tetsu asintió y se movió unos metros detrás de Kaminari, listo para proteger la retaguardia. Déjalo en nuestras manos. Tokoyami lo imitó, colocándose detrás de Todoroki. Para él, Kaminari no solo era el líder de la banda, sino también el más fuerte de los presentes. ¿Y qué pasa con Todoroki? Tan frío como siempre, asintió en silencio. Hilos de escarcha comenzaron a desprenderse de su cuerpo. Son tantos. ¿Podrán Kaminari y los demás con esto? Gritó Mineta, aterrorizado ante la oleada de enemigos que se acercaba. Maldita sea. Bakugo se agarró el brazo, aún dolorido, y miró fijamente las espaldas de Kaminari y Todoroki. En el fondo, sabía que su frustración no iba dirigida a ellos, sino a sí mismo. ¿Por qué mi don no funciona como el de ellos, sin todas estas malditas limitaciones? Pero entonces su mirada se posó en la espalda de Tetsu y sus pensamientos se detuvieron. ¿Cómo es que ese tipo sigue en pie? ¿Por qué? Más adelante, los monstruos de la tierra habían cargado hasta quedar a 30 metros. Sin dudarlo, Todoroki activó su Kirk. ¡Zas! En un instante, una ráfaga explosiva de frío surgió y barrió el suelo del bosque en dirección al enemigo. Todo lo que encontró a su paso, rocas, árboles e incluso hormigas, se congeló instantáneamente, incluidas las patas de docenas de gigantescos monstruos terrestres. Al mismo tiempo, un destello dorado atravesó el aire y Kaminari se elevó sobre sus cabezas. Miró hacia abajo, al campo de batalla congelado y a los dragones de tierra que aún volaban sobre sus cabezas. Cruzándose de brazos, una deslumbrante luz dorada se concentró en sus manos. SZZZZZZT. Yasakani no Magatama.
En ese momento, Kaminari Denki se convirtió en una esfera de luz pura, e innumerables rayos dorados brotaron de ella como un aguacero que cayó sobre el campo de batalla helado que Todoroki acababa de crear. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.